Vamos a hacer el diagrama de control para un arranque estrella triángulo. Bueno, este no lo podemos implementar acá. Bueno, sí, hagámoslo y lo implementamos vamos a hacerlo. Lo único que no podemos es hacer la parte de potencia, pero vamos a poner los contactos en la parte de potencia. ¿Por qué no lo podemos implementar en la parte de potencia? Porque es que el motor que ya está en el simulador solo tiene 3 cables. Para hacer el arranque estrella triángulo necesitamos de los 4 cables, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Primero que todo, ¿en qué consiste el arranque estrella triángulo? Resulta que los motores cuando van a arrancar, ellos para romper la inercia necesitan cierta cantidad de energía para parar porque según las leyes de Newton, él está en un estado de reposo y quiere mantener ese estado. Cuando se energiza, pues hay ese choque que hace que se necesite romper ese estado de reposo. Eso ocasiona que el motor en un arranque consuma 7 veces la energía que él consume en su estado nominal. Por decir algo, si consume 10 amperios, normalmente cuando está arrancando va a consumir 70 amperios. Entonces, hay 2 tipos de configuraciones para los motores. Una en estrella, en la cual se las voy a dibujar. Voy a intentar dibujar el motor. Resulta que un motor internamente, bueno, voy a utilizar el lápiz ahí, eso va a quedar feo, pero así es, no, sí. Esto es una bobina, esto es otra bobina y esto es otra bobina, ¿cierto? Esas son las 3 bobinas del motor y ellas están desfasadas 180 grados, de tal manera que entre las 3 pues hayan 360 grados. ¿Eso qué ocasiona? No me acuerdo si yo alcancé a explicarle a ustedes, no, creo que esta parte no se lo expliqué. Eso ocasiona que cuando el pico sea máximo de energía, ustedes saben que la energía trifásica es algo como esto, y que está desfasada 120 grados, a 120 grados es que estaban desfasadas bueno, digamos que eso estaban desfasados. Miren que en algún momento esta fase es máximo, en otro momento esta fase es máximo, en otro momento esta fase es máxima. Cuando esta fase es máximo, el rotor, el sistema que tiene internamente también se está induciendo y genera un campo magnético que va a ser máximo frente a esta. Cuando esta sea máxima, pues el rotor va a girar para acá. Cuando esto sea máximo, el rotor va a girar para acá. Eso genera el movimiento en el motor. Pero bueno, eso no es de lo que les quería hablar. Les quería hablar era del arranque estrella triángulo. Resulta que pues, tenemos las 3 bobinas y usualmente el motor está diseñado para que funcione de la siguiente manera. Para que conectemos acá, conectemos acá, conectemos acá. Y por aquí conectemos una fase, por aquí conectemos otra fase y por aquí conectemos la otra fase, ¿cierto? De tal manera que si nosotros vemos cuál es el potencial que se le está aplicando a cada fase, a cada bobina, vamos a ver que en este caso las fases de 110 voltios sería más o menos 220 voltios, mejor dicho, el voltaje que hay entre las 2 fases, 220, se le estaría aplicando a cada bobina, ¿cierto? A este tipo de conexión, por la forma que tiene, se le llama conexión delta. Los motores están diseñados para que funcionen de esa manera. Ellos, pues, ellos entregan la potencia. Si el motor es de 2 caballos, para que dé los 2 caballos, tendría usted que conectarlo en fase, en delta. Pero resulta que esa conexión se puede cambiar. Esa conexión la podemos hacer de la siguiente manera. Podemos tener igual las 3 bobinas. Espérenme y vuelvo y las dibujo. Podemos tener una bobina por acá y la otra bobina, y espérenme, eso me quedó horrible. Vamos a tener una bobina por ahí
Eso con respecto a la conexión, ¿no? Podemos tener la otra bobina y otra bobina. Igual, te pasas 120 grados. Pero ahora les hacemos una conexión acá. Esa conexión y una fase la vamos a conectar por acá. La otra la vamos a conectar por acá. La otra la vamos a conectar por acá. ¿Qué logramos al hacer esto? Miren que si en este caso teníamos, claro que esto ya seguramente ustedes lo vieron en máquinas, sin embargo yo les estoy recordando para que vean cómo es que vamos a conectar, en qué consiste. En este caso, entre cada bobina hay dos fases, pero en este caso, miren que entre dos fases vamos a conseguir dos bobinas. Y ahora les pregunto, según las leyes de Ohm, ¿cuál tendrá menor corriente? ¿Por cuál circulará menor corriente? Viendo que cada bobina tiene una impedancia. ¿Por cuál creen ustedes que circula menor corriente? ¿Por esta o por esta? Esto es en delta y esto es en estrella. ¿Por cuál circula menor corriente? Digamos que tenemos por acá una fuente. Eso. Digamos que tenemos aquí una fuente de voltaje. Y a esa fuente de voltaje le vamos a colocar, en este caso, una resistencia. R. ¿Cuánta carga está viendo la fuente? Está viendo R. Pero en este caso, bueno, voy a ahorrarme esto y lo voy a pasar ¿para qué? Para acá. Y en este caso, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, ¿cuánto carga está percibiendo la fuente? Está percibiendo 2R. Sí, miren que este caso es muy similar. La fuente es entre R y T en este caso, y tenemos las dos bobinas, las dos impedancias. En este caso, la fuente sigue siendo entre R y T, pero entre R y T tenemos una bobina. ¿Qué sucede ahí? Que en esta situación va a circular mayor corriente. ¿Cuánta? Pues la máxima que permite el motor, en donde va a entregar la mayor cantidad de potencia. Aquí, ¿qué va a pasar? El voltaje que está entre las dos fases se va a dividir entre cada bobina. Claro, no se va a dividir como si fuese una resistencia, porque igual esta fase está aportando en algún momento, pero sí es más o menos la mitad, es un poquitico menos de la mitad que vamos a tener. Entonces, ¿qué ocasiona? Que, por ejemplo, si el motor es de 10 amperios, cuando arranque, en estado nominal va a consumir 10 amperios, mientras que en estado nominal va a consumir un poquitico más de 5. Pero ¿qué pasa cuando arranca? Cuando arranca, consumiría en ese caso 10 por 7, 70 amperios, haciendo que las protecciones que se hagan para ese motor deben ser mayores a 70 amperios, porque si usted a un motor que consume 10 amperios le pone un breaker de 10 amperios, pues apenas lo encienda, lo dispara. Por eso, esas protecciones deben ser bastante sobredimensionadas, porque él va a llegar en el arranque hasta 70 amperios, pero si vemos en este caso, y si la corriente nominal de él va a ser 5 amperios, cuando él va a arrancar, solamente va a consumir 35 amperios en el arranque. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Lo que plantean es que
cuando un motor supere, creo que los 5 caballos, ya hay que hacerle arranque estrella triángulo. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo es el arranque estrella triángulo? Que él arranca con máximo 35, después de que se rompió la inercia, va a pasar a este, pero como ya no hay inercia, entonces va a pasar a consumir 10 amperios. Eso es, ya no va a ser 7 veces mayor, sino 3.5 veces mayor. ¿Y por qué se hace eso? Porque resulta que en el arranque, pues el motor consume más energía, pues eso es un problema para la red eléctrica, los armónicos que puede generar, lo uno. Lo otro, el recalentamiento del motor hace que pues, se vaya deteriorando más con la medida del tiempo. Y lo otro, que como las protecciones se tienen que sobredimensionar, puede ser que allá ocurra algún corto y sin embargo, como las protecciones están tan altas, pues de pronto no vayan a ser percibidas y no se vaya a notar. Entonces, por eso lo que se busca es pasar de esta conexión a pasar de esta conexión. Para eso, cuando se diseñan los motores, se hace de tal manera que esas conexiones sean lo más sencillas posibles. ¿Y cómo lo hacen? Ellos lo que hacen es poner las bobinas de esta manera, en la regleta de contactos. Entonces, usted verá la regleta de contactos del motor que va a tener 6 bornes en la bornera, bueno, se le llama bornera, va a tener 6 bornes. Y si usted quiere hacer conexión estrella, ¿qué es lo que hace? Si va a hacer conexión estrella, pone en corto este y pone en corto este. Y pone las 3 fases por acá. R, S y T. Y de esa manera quedó en estrella. Recuerden que en estrella hay un punto que está en común y luego las 3 fases. Bueno, esa es la conexión estrella. Pero si usted lo que quiere es hacer conexión delta, entonces fácil también. Lo que hace es poner en corto esta con esta, poner en corto esta con esta y poner en corto esta con esta. Si nosotros le hacemos seguimiento, vemos que esta bobina está conectada con esta por acá, y esta con esta por acá, y esta con esta por acá. Eso es lo que vamos a buscar hacer con un automatismo, que durante un tiempo se mantenga en estrella y que después de otro tiempo pase a delta. Eso se logra de la siguiente manera. Entonces voy ahora a la simulación y vamos a guardarla antes de dañar guardar proyecto como, y llamémosle a él estrella triángulo, ET. Y ya podemos eliminar todo esto. El de encendido lo seguimos dejando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué consiste la estrella? Que vamos a pasar de conectar todas, bueno, volvemos acá, de poner todas estas en corto a poner todo esto en corto. Sí, voy a volver a dibujar cómo son las dos conexiones. Voy a dibujar las bobinas como un rectángulo. Entonces, vamos a pasar de tener esta conexión, vamos un poquito más grande esto. Vamos a pasar de tener esta conexión, bueno, la primera es en estrella, voy a volverlo a dibujar. En estrella, digamos que esta es la salida, esta es la salida,
y que esta es la salida. Vamos a pasar de tener R por acá, S por acá y T por acá. R por acá. Bueno, esto es. A tener. Y esperen, voy a redibujarlo porque si no, que nos vamos a confundir. Voy a dibujarlo porque es que tengo que dibujarlo en los 360, en los 120 grados. Esto es una bobina, esto es una bobina y esto es una bobina. Sí, ya ahí quedó un poquito más distribuido. Control C, Control V. Y digamos que esas bobinas tienen un inicio y un fin, ¿no? Inicio y fin. Esto es inicio y esto es el fin. En máquinas ustedes deben aprender a identificar cuál es el inicio y cuál es el fin para poder conectar. Sí, en máquinas ustedes hacen esa conexión, pero acá pues hacemos el sistema de control que hace esa conexión. Inicio, fin. Para ahorrarme volver a hacer eso, volver a copiar. Y ahora sí, las conexiones. Entonces, en estrella vamos a conectar todos los fins. Y en todos los inicios, las tres fases. R, S, T. Y en delta vamos a conectar inicio con fin y con fin. R, S y T. Necesitamos hacer eso, muchachos. Miren lo que se requiere. En un primer instante, todos los fin, ponerlos en corto. Y luego, desconectar ese corto y poner los cortos entre inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin. Ojo con lo que hay que hacer. Primero se desconecta de acá antes de conectar acá, porque si se hacen las dos cosas a la vez, hacemos un corto grandísimo. ¿Cómo se vería en el motor? Entonces voy a hacer el esquema como estaría en el motor. En el motor, nosotros vamos a ver el motor como les dibujé la bornera hace ratico. Vamos a ver los tres pines por acá. Eso tienen X, Y, Z y no me acuerdo cómo es la referencia de los de salida, de los pines. W, no me acuerdo. Pero este es el motor. Este es el símbolo del motor. Recuerden que el que nos muestra el simulador solamente tiene las tres de arriba porque él no permite más. Pero vamos a pasar de tener esto y este para este. ¿Están viendo, no, muchachos? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señor, la página. Listo. Entonces, este es el motor. Vamos a ver cómo sería la conexión en estrella. La conexión en estrella, miren que es unir los pines. Si ya dijimos que los pines son los de abajo, entonces vamos a poner esto en corto. Y por arriba las tres fases. R, S y T. Y para este, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir esto
honestos. Recuerden que esto no es una sola bobina, estos están cruzadas por dentro para que se pueda hacer, ¿no? Sí, para que no vayan a preocupar y vayan a decir que el profesor puso en corto las bobinas. Por dentro están cruzadas, como les dibujé hace ratico. Estos son como veríamos las borneras en el motor. Y voy a sacar el lápiz. Bueno, muchachos, tenemos que hacer un esquema que cambie de esto, que cuando arranque así. Que cuando pase el tiempo, y ese tiempo puede pasar en un segundo se rompe la inercia. Que un segundo después pase a esta conexión. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empecemos a hacer la simulación. Primero que todo, una vez se inicie, debe energizarse el motor, pero además hacer el corto por debajo. Miren que por debajo está este corto. Este corto lo vamos a hacer con contactos y estos cortos también. Entonces, para que vean cómo quedaría, primero hacemos el diagrama de control. Entonces, una vez energicemos, vamos a esperar un segundo para luego pasar al otro estado. Para eso, vamos a utilizar un temporizador. Decía que este es más sencillo. La cuestión es entender cómo es el proceso del arranque estrella triángulo. Pero el resto es sencillo. Temporizador 1. Nosotros energizamos y vamos a ¿qué? A iniciar unos contactos en un sentido y luego cuando se active este temporizador vamos a pasar para el otro lado. Aquí hay algo. Cuando pase este tiempo debemos energizar un contactor. Entonces vamos a sacar el contactor. Contactor K estrella, cambiamos ese nombre, como muy largo y me... Más fácil eliminar y sacar otro. Esto sería K estrella y necesitamos otro que me controle el K triángulo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Cuando está este, mejor dicho, ¿cómo funciona? Pulsamos el botón y arrancó en estrella. Pasó, pongámosle 5 segundos para que lo alcancemos a ver, pero él debe pasar en un segundo. Pero pongámosle 5 segundos para que lo veamos. Cuando pasan los 5 segundos, se desconecta la estrella y conecta el triángulo. ¿Eso en qué se resume? Simplemente vamos a utilizar unos contactos. No, el que queremos apagar lo vamos a poner acá.
y el que queremos encender y quedar encendido, porque una vez él arrancó, se va a mantener en triángulo, que es donde debe funcionar el motor. El motor está diseñado para que funcione en triángulo. ¿Y por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no lo dejamos en estrella? Porque es que en estrella, así como bajamos la corriente, ¿eso qué significa? Que también va a bajar la potencia. Y un motor que era de 10 caballos, pues va a trabajar nomás con 5. ¿Y qué gracia sacamos entonces? Por eso es que es solamente mientras el arranque, mientras se rompe la inercia. Entonces, claro, ahorita hay otros tipos de dispositivos que se denominan arrancadores suaves que pues, se evitan eso, lo hacen de manera electrónica, van entregando cada vez más y más potencia hasta que ya deja de, ya le entrega la potencia total. Y entonces decíamos que le íbamos a colocar 5 segundos. Entonces 0,5. Muchachos, este es el sistema de control. Energizó, arrancó, empezó a temporizar, cuando pasó el tiempo, se abrió se cerró y ya arrancó en estrella. La vaina es el diagrama de potencias, que es lo que es diferente en este caso, que es lo que nos interesa de este automatismo, pero pongámoslo a funcionar. Pulsamos, miren que esto se energizó, también arrancó en estrella, pasa el tiempo, luego pasó a delta sin que se desconecte porque con vamos a controlar la potencia que le vamos a entregar al motor. Y ahora vamos a ver cómo sería el esquema de potencia. Para el esquema de potencia vamos a tener 3 contactos que van a energizar el motor. Esos son los que le van a entregar la energía y los vamos a relacionar con este contactor, con el CAD encendido. Ese es el que cuando energizamos le llega la potencia allá. Entonces, cuando energicemos, de una se van a cerrar esos contactos. Pero también, ¿será que me ahorro haciendo esto? Pero también, y si me lo permitirá también, eso no me va a dejar. Estrella, cada estrella. Recuerden que en la simbología los 3 contactos de potencia van juntos. Los contactos de potencia de los contactores. Y aquí está triángulo. Está triángulo. Triángulo. Bueno, esos son los contactos de potencia que debe ir. Ahora, pues aquí es donde está el problema, que en pues no está el motor con las 3. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Miren que el motor no más viene sino con las 3 de arriba.
Pero bueno, hagamos aquí la analogía como sería. Bueno, como sería, de una por arriba vendría la energía. ¿Cierto? Por debajo vendrían estos a estos tres, pero entre ellos vendría el corto que tenemos que hacer. Recuerden que hay que hacer un corto para generar el estrella, un corto que se hace por debajo. ¿Y qué es lo que hacen estos? Estos van a generar el corto entre las bobinas para generar el delta. Bueno, esto vendría así. Con este con con este. Recuerden que aquí irían las otras tres salidas de los motores. Y con y con este. Aquí nos hacen falta las tres fuentes de voltaje. Las líneas. Eso debería ser. Vamos a ver cómo funcionaría. Entonces, pulsamos y encendió el motor. Y miren que están los cortos por acá, indicando que estaba en estrella. Luego de que pasaron los 5 segundos se abrió y ya se cerró por acá y empezó la energía. Ese es el arranque estrella triángulo. De eso se trata, muchachos. Les decía que en algunos casos hay que hacer alguna protección. ¿Por qué? Porque la remanencia magnética de los contactores de pronto se quita la energía y ellos todavía siguen ahí enganchaditos por un momento. Y se puede dar la situación que entre acá y esto no se haya soltado y durante algún milisegundo haya un corto. Eso ocasiona que se vayan deteriorando los contactos, estos contactos. Para eso, ¿qué se hace? Lo que se hace es que arranca en estrella, luego antes de que apenas pasan los 5 milisegundos, apenas pasan los 5 segundos, apenas pasa un segundo, desconecta el estrella, pero solamente 100 milisegundos después es que conecta el delta. ¿Eso qué hace? ¿Por qué 100 milisegundos? Porque es lo suficiente para que se hayan desenganchado los contactos, pero también lo suficiente como para que no haya perdido inercia el motor y vuelva otra vez a tener que arrancar. No tendría gracia. Se desconecte lo suficiente como para que vuelva a pararse el motor y volver otra vez. Ahí pues hacemos nada. Pero ese es el arranque, este temporizador. Este dispositivo lo que hace es que después de cierto tiempo los contactos cambien de estado.